serie Buscando la Verdad, cubriendo toda la Biblia, y vamos a seguir adelante. El hermano Freddy ha hecho un buen trabajo con esto, ayudándolos a aprender de estos conceptos bíblicos. Hoy yo estoy como estamos pasando el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hermanos, aquí ya pueden ver, la Biblia nos dice que el reino de Israel, cuando ya tenían rey, ya había un tiempo de reino unido, un solo reino llamado Israel, debajo primeramente del rey Saúl, después David y el rey Salomón. Pero la Biblia dice que el pueblo de Dios, después del tiempo de Salomón, ya en el reino del hijo de Salomón llamado Jeroboam, que había una división en el pueblo de Dios, que había un conflicto entre ellos y se dividió el reino de Israel en dos partes. Al norte había 10 tribus. Desde ahí fueron conocidos como el reino de Israel. Al sur, 2 tribus. Sé que desde este punto ahora fueron llamados el reino de Judá, donde el Señor quería una sola nación y un solo reino, ya por cosa del hombre, por carne, por gente no buscando el Señor, por gente también siendo necio y teniendo sus propias ambiciones, sus propias agendas. Ahora el reino de Dios fue dividido en 2 partes. Ahora, imagínate que debajo del reino del rey David, reino que es estos tribus que hace ese punto de la verdad, aún debajo del rey Saúl, no eran muy formados, que ahora debajo de David el reino se expandió 10 veces más de lo que era debajo del rey Salomón. La Biblia habla de tanta abundancia que ahí, caminando ahí afuera, había piedras preciosas, oro solo ahí tirado en las calles. Tanta bendición que había ahí. Pero ahora fueron de ese nivel a un nivel, ahora a una división entre ellos. Y no solo eso, por el rey Salomón, ya ideas y prácticas paganas fueron dados al pueblo de Israel. No solo que estaban divididos, no solo que estaban más débiles que antes, ahora están viviendo una oscuridad espiritual más que los otros tiempos. Si usted quiere aprender más sobre eso, y te digo, hermanos, esto, cuando uno comienza a estudiar esto, uno aprende mucho sobre la vida de un cristiano. Debe leer Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, y varios libros de los profetas cubren todo este tiempo en la Biblia. Cuando digan amén a eso, si leemos la Biblia o no. Estamos muy callados para eso, santo Dios. Si leemos la Biblia o no. Cuando digan amén. Cuando usted estudia y lee esta cosa, uno va a ir aprendiendo más sobre cómo los hombres somos necios. Todos somos necios. Y a la misma vez uno va aprendiendo sobre la gracia y la misericordia de Dios. Porque usted va a ver, más que estudia aquí, que Israel y Judá siguen repitiendo hasta el punto ridículo. Siguen repitiendo los mismos pecados, los mismos rebeliones. Ven al Señor salvarlos, obrar y hacer algo, y de volada regresan a los mismos ídolos que no lo podían ayudar desde el comienzo. Por alguna razón así somos los hombres. No debemos estar así. Sabemos la cosa correcta. Sabemos que antes, cuando lo tratamos, no nos ayudó. Pero seguimos en la misma y la misma y la misma, hasta que chocamos contra un pared y decimos, ay, tal vez no hay camino por aquí. Cuando digan amén a eso. ¿Cuántos han vivido así a vez en cuando? Aleluya. No sean mentirosos. Gloria a Dios, el hermano Cuatzo es honesto. Entiende, hermano, Israel y Judá estaban viviendo debajo de un contrato, un pacto con el Señor. La Biblia habla de la ley de Moisés, y la ley de Moisés era muy simple así. Dios dijo, mira, yo te voy a dar esta tierra, te voy a proteger, te voy a bendecir, te voy a ayudar. Yo voy a hacer todo esto, pero solo si ustedes guardan mi
ley. No era relación de familia, de padre y de hijo, no. Era relación como de negocio. Mientras que usted cumple su parte, tienen acceso a todas las cosas de mi parte. Eso era la ley de Moisés. Esto era lo que Israel y el reino de Judá estaban viviendo. Y la Biblia dice que pasando tanto tiempo que ya ni estaban tratando de cumplir su parte de este contrato de la ley. La Biblia dice, una vez conté y ahora el número se me está escapando, pero creo que si recuerdo bien, 20 veces, la última vez que lo conté, 20 veces la Biblia habla que el Señor es lento a la ira. Lento a la ira. Yo digo eso y a veces gente dice, oh, pues sí, pues puedo seguir haciendo mi propia onda. Lento no quiere decir que no se va a enojar. Lento no quiere decir que no va a tener ira. Lento solo quiere decir, se va a tardar un poco, pero ya con tiempo sí va a llegar al lugar. ¿Entiende? Cuando digan amén a eso. Tanto tiempo la Biblia repite esta frase, lento para la ira, lento para la ira. Israel y Judá llegaron al punto que estaban ya abusando de esta amor y misericordia que el Señor tenía para ellos. Y era así tan fácil que el Señor dijo, bien, no están cumpliendo su parte. Ya te ha dado 100 años, 200 años, he dado tanto tiempo a ustedes y de la verdad es que simplemente no me quieren, ni quieren parte de este contrato. ¿Sabe qué? Ya por fin, después de tanto tiempo, quito mi bendición, quito mi protección, quito toda la parte, porque usted solo tiene acceso a esto si ustedes cumplen su parte y ni están tratando de hacer su parte. Sí, podemos llegar al punto con el Señor, donde el Señor sí dice, ya no más. El Señor no te va a forzar a buscar de Él. No, el Señor quiere un pueblo que quiere de Él, no forzado de Él. Por eso en el Nuevo Testamento habla tanto de hijo, hijo, hijo de Dios. Nuestro enfoque no es de ser siervo de Dios. Nuestro enfoque debe de ser hijo de Dios. El hijo ama al padre, el hijo tiene conexión con el padre, padre ama al hijo, están ahí juntos por la sangre y por amor y porque son familia. Israel todavía no tenía esta misma bendición, esta misma oportunidad que ahora nosotros disfrutamos. Pensamos que es algo regular, pero no, es algo que nos debe dar gozo y ánimo cada día. No somos siervos y no tenemos contrato, no, estamos aquí por amor porque tenemos un padre y somos hijos adoptados. Como Israel en el norte, el reino de Israel en el norte, no querían vivir debajo del contrato, el Señor quitó su mano de protección. Permitió el imperio de Asiria llegar ahí y destruyó esos 10 tribus al norte. Sacó la gente de ahí y los llevaron a diferentes lugares en su imperio. El reino de Judá tenía unos buenos reyes, no todos y ni la mayoría, pero sí tenía unos que buscaron del Señor y por eso ellos tenían un poco más tiempo que el reino de Israel. Pero aún así, aunque tenía un poco más tiempo, todavía llegaron al punto que ni están buscando el Señor. Y el Señor una vez más quitó su mano de protección de ellos y permitió el reino de Babilonia venir contra ellos. Hizo la misma cosa, les destruyó y también sacó el pueblo de ahí y los llevó a diferentes áreas de su imperio. Esto es importante y vemos esto hasta el día de hoy. ¿Por qué hay tantos judíos que ha estado en Asia o que ha estado ya en Europa por miles de años? Pues comenzó ahí. Y además, algo que debo añadir aquí para todos los que no creen la Biblia, esto es algo que también podemos comprobar por la historia humana, por estos otros imperios de Babilonia y Asiria. Ellos también escribieron esta cosa, aleluya. Esto no es algo ya histórico, podemos comprobar, es por esto, por esta situación. La Biblia nos dice que ya
fueron echados de la tierra prometida. Tenían que vivir como extranjeros en una tierra extranjera. No tenían derechos, fueron odiados en toda parte. Pero no tenía que ser así. Estaba así por las decisiones que ellos tomaron. En cualquier momento tenía la oportunidad de decir al Señor: Señor, perdóname y ayúdame a hacer lo correcto. Pero llegaron al punto que ya sus corazones estaban tan duros, tan fríos, que sintieron bien en el pecado. Señor, yo sé que estoy haciendo mal, pero voy a hacer lo que me da la gana. Un ejemplo, yo sé que yo he dado este ejemplo antes, pero es porque era algo que me afectó mucho. Yo conocí a alguien hace años, estoy hablando ya estoy viejo, estoy hablando ya como 15 años atrás. Y el hombre estaba infiel a la esposa y hablamos un poco sobre esta cosa. Y él me dijo, pues, sí, estoy tratando de traducirlo en mi cabeza, pero me dijo más o menos: si voy a ir al infierno por tener una novia, pues mejor que me voy al infierno. Solo así. Y si hay varios que simplemente escojan el pecado. No es porque no creen, no, hay gente que da verdad. No es por sus papás, no es por otra cosa. Es que yo no quiero, es muy difícil, no quiero cambiar, es más fácil así. Por eso hay muchos que van a ir al infierno, ni por gran pecados, pero por una pereza espiritual, para poder esforzarle un poco para acercarse al Señor. Vamos a Salmos 103, versículo 8. La Biblia nos dice, aún después de toda esta cosa, que el Señor siguió tratando con Israel. ¿Puede ir a la próxima, por favor? La Biblia dice aquí: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Cuando digan amén por eso. No contará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Alguien debe decir gloria al Señor por eso. La Biblia dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni por nuestros pecados. Ahora estamos hablando de la cosa más profundo. Hay pecado que uno puede cometer, pero cuando la Biblia está hablando de iniquidad, está hablando de la corrupción de su alma. Esa cosa dentro de ti que te causa ese impulso de mentir, aun cuando no hay razón de mentir. Esa cosa que te causa celos de otra persona. Esa cosa dentro de ti que uno esconde ahí lo digo de esta manera: cuando alguien te hace enojar, todas esas malas palabras que están ahí, las iniquidades, aleluya, las cosas profundas, la cosa escondida, la Biblia habla aún ahí. El Señor no va a tratar con nosotros conforme las iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como altura de los cielos sobre la tierra, engrandecido su misericordia sobre los que le temen. El Señor ni tenía razón para seguir tratando con Israel. No hay ningún lógico detrás de esto. Pero aún así, nuestro Dios tuvo misericordia sobre los 12 tribus de Israel. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 y 2. Esto, hermano, no estoy diciendo exactamente que quiere que marcar en cada línea, pero este versículo es uno de los ejemplos más grandes de la misericordia que encontramos en la Biblia. Porque toda esa cosa pasó, fueron echados de su tierra por ni buscar del Señor. Y aún así, la Biblia dice, en el primer año del ciclo del rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: por causa de su amor y su misericordia,
Porque alguna razón hay algo dentro de él que ni podemos describir. El Señor movió sobre este rey pagano. Y la Biblia dice, así ha dicho, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Aún así en sus pecados, aún así en su rebeldía, la misericordia de Dios llegó a ellos y tocó este rey pagano. Este rey que ni servía al Señor dijo: ¿sabe qué? Voy a abrir el camino para que el pueblo de Dios pueda regresar a la tierra prometida. Hermano mío, cuando llegamos a la casa de Dios no hay razón de llegar aquí frío, porque cuando uno comienza a pensar en esto, mira, déjenme parar aquí, yo sé muchos digan amén por las bendiciones y milagros y todo eso y good, eso es bonito. Bien, pero te digo, esto debe afectar su corazón. Porque pensamos que ya el Señor no va a tratar conmigo. Por tanto tiempo ha sido rebelde. Pero aún así, la misericordia de Dios llega a su vida para decirle: no ha terminado. Hay otra página en este libro. Hay otro capítulo que sigue. Hay una puerta aquí si lo quiere entrar. Este tiempo donde están construyendo de nuevo Jerusalén, el templo, el muro y todo eso. De este tiempo donde y eso, el libro de Ezra, Nehemías, Esther tratan de este tiempo. Unos libros también de los profetas hablan de este tiempo. Una nota que no sé cómo voy con el tiempo, pero lo voy a añadir anyway. Cuando tal vez ustedes han oído gente hablar del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y gente dice: pues el Dios del Antiguo Testamento era muy duro y el Dios del Nuevo Testamento es muy lleno de amor. Y yo sé, leen eso es porque están tratando de forzar su teología, o mejor digo, su opinión a la palabra del Señor. Pero de la verdad dicen eso porque hay una falta de entendimiento. ¿Cómo pueden hablar del Dios del Antiguo Testamento que no tiene amor y no tiene misericordia, no tiene gracia, cuando acabamos de leer lo que acabamos de leer? No tiene sentido. Si Él es tan horrible, tan déspota, aleluya. Si Él es tan así, pues ¿por qué dio Israel tanto espacio para seguir arrepintiéndose? ¿Por qué nos destruyó? ¿Por qué no lavó sus manos de ellos? ¿Por qué es cuando Moisés levantó su voz para decir: Señor, no tiene misericordia de ellos, que el Señor sí tenía misericordia de ellos? ¿Cómo es eso? Es el mismo Dios. Gente dice: el Dios del Nuevo Testamento no está lleno de amor, sino de amor. No, piénsalo bien. Lee la Biblia bien, piénsalo bien. En el Antiguo Testamento, los castigos de Dios y las bendiciones de Dios estaban a cierto nivel. Ya en el Nuevo Testamento, las bendiciones de Dios son mucho más altas. Ya, ellos eran siervos, nosotros somos hijos. Ellos tenían que servir y seguir un contrato. El Señor cumplió nuestra parte de la cosa. Pero a la misma vez, sí, el Señor era a veces duro en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, aunque da mucho espacio, todavía hay ira, llamado infierno y lago de fuego. Por eso digo, hay que tener cuidado poniendo su opinión a la Biblia, porque gente, pues, acuerdo a la teología, ¿quién sabe qué? No, es el mismo Dios. Que Él sí tiene un orden, Él sí es el soberano, Él sí puede ser duro, pero a la misma vez tiene misericordia, amor y gracia para ayudarnos a alcanzar la meta. Hay un solo Dios todopoderoso. Y así cierra el Nuevo Testamento durante este tiempo. Puede ir a la próxima, por favor. Hay algo, no me gusta esta frase, pero lo van a encontrar en varios libros. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay lo que muchos llaman los 400 años de silencio. No me gusta esa frase. Now, déjeme explicar por qué lo dicen y después le voy a explicar por qué no me gusta. La razón que dicen eso, porque por este tiempo ya el Señor no estaba dando escritura. El Señor ya
no estaba dando Biblia para la gente, no estaba dando extra, ya el Antiguo Testamento fue completo. Y gente dice, pues 400 años de silencio. La razón que no me gusta es cuando uno oye eso, típicamente su mente brinca y dice, oh, quiere decir 400 años que no hizo nada. No es lógico. Nuestro Dios es el Dios vivo, que oye oración, que responde, que mueve. No quiere decir que el Señor paró de tratar con la humanidad. Solo está hablando que el tiempo de la Escritura se acabó o mejor digo, que se paró por un tiempo. Dios nunca para de mover. No se trata, pues el Señor ya paró de tratar con la gente. No. Nuestro Dios es vivo, siga moviendo sobre la tierra. Cuando digan amén a eso. Entiende que hay algo con el Señor que he encontrado, varios se frustran. Típicamente enfermedad es un buen ejemplo de esto, en que gente dice, pues si el Señor me va a sanar, que me sane al instante. Pues sí, hay varios ejemplos de eso en la Biblia. Pero también hay otros ejemplos en la Biblia donde no estaba así de rápido. Y gente dice, pues no, lo tiene que hacer de esa manera, si es Dios que lo hace al instante. Pero el más que usted estudie la palabra, más que usted va a ver ese poder instantáneo, ese poder milagroso del Señor, no lo usa todo el tiempo. Lo usa para dar fe, los usa. Pero típicamente servimos un Dios, si usted estudia desde Génesis hasta Apocalipsis, un Dios de orden y de procesos. Esa es la intención de Dios, que uno no simplemente nace de su mamá ya adulto, no. Tiene que crecer, tiene que madurar. Y esperamos no solo en lo físico, pero también aquí en su calabaza. Aleluya. Esa es la intención de Dios, que tenemos que ir creciendo. Usando esta escalera, por ejemplo. Es el plan de Dios. Pues seguir subiendo. Esto es lo que el Señor quiere. Él es un Dios de orden y de procesos. Y usted va a ver, más que usted estudia la palabra, que el Señor pasa mucho tiempo preparando. ¿Por qué? Porque después uno ya con toda la preparación, ya, poder instantáneo. Eso es lo que el Señor hace. Y podemos ver durante estos 400 años de silencio que llaman. Durante este tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que hay cosas que comienzan a suceder para alistar el mundo para el Señor Jesucristo y la fundación de la iglesia. Primeramente estaba a este tiempo que formaron el orden o la organización o el grupo, como le quieren llamar, de los escribas. Los escribas en su fundación no eran como los escribas en el tiempo del Señor Jesucristo. Muchos creen, no lo podemos comprobar 100%, pero muchos creen que Esdras era que comenzó el orden de los escribas. Ellos estaban encargados de cuidar y proteger la palabra de Dios. Era en este tiempo que ya fundaron, ok, esto es el Antiguo Testamento. Esto es las palabras sagradas del Señor. No vamos a añadir, no vamos a quitar. Esto es. Y algo que debo añadir ahí, que el libro de Enoch no estaba en eso. Gloria a Dios y aleluya. Para todos los que le gustan esa película de Noé, que no es de la Biblia. En este mismo tiempo, el mundo alrededor estaba cambiando. Se levantó, ¿cómo le llaman en español? Alexander the Great. Alejandro el Grande, I don't know. ¿Sí? Alejandro el Grande de Grecia, el imperio de Roma. Ya sabe que algo que debo añadir, no tengo tiempo para hacerlo hoy, lo quería hacer hoy, pero no hay tiempo. Cuando uno tiene tiempo, debe sacar un libro de historia y también leer el libro de Daniel. El libro de Daniel, comprobado también por la gente de Babilonia, fue escrito cientos de años antes de lo que sucedió. El libro de Daniel da en detalle lo que sucede con el imperio de Persia y de Media, de cómo fueron conquistados por Alejandro el Grande, de cómo cuando él murió, que sus 4 generales dividieron la tierra en 4 partes y después cómo Roma los conquistó. Comprueba que la Biblia es de verdad. Cuando digan amén. Eso todavía otra vez no tenía mucho tiempo para ir por eso, pero cuando tienen tiempo deben leer la Biblia también en sus casas, aleluya.
Voy a seguir empujando esto hasta que por fin lo hacen. A este mismo tiempo, como el mundo conocido, mejor decimos, el mundo conocido, como ya fue conquistado por esos imperios, los imperios no solo toman la tierra, sino tienen que domar la tierra. Comenzaron de hacer calles y abrir caminos donde podían, porque la razón que naciones conquistan territorio no es para la gente, sino para el dinero, el pisto y todo eso, gloria a Dios. Money, money, money es que causa el mundo ir adelante. I forgot the phrase. Pero, y así es. Conquistaron toda la tierra, abrieron caminos, abrieron calles, hicieron rutas para barcos ir. Y usted dice, pues, ¿qué es esto? Hizo un camino literal para que los que iban a predicar el evangelio podían accesar esos diferentes lugares. Además, el reino primeramente de Grecia y después de Roma hicieron un lenguaje universal. Todos podían hablar su lenguaje, pero todos los que querían hacer negocios tenían que aprender una forma del lenguaje de Grecia. Todos, alrededor de todo el mundo, todos tenían que hablar el mismo lenguaje. Es algo extra, pero cuando usted ha oído gente decir, pues yo no creo que el hablar en lenguas es señal del Espíritu. No, el Señor les dio el hablar en lenguas para que otros le podían entender. No, todo el mundo conocía el mismo lenguaje. Lenguas sirvieron como un ejemplo, un señal que algo nuevo entró a los apóstoles y los 120 que estaban ahí. Cuando digan amén. El Señor estaba preparando la cosa, haciéndolo fácil para poder predicar. Porque si alguien llegó a Europa a predicar, iban a hablar esta forma de Grecia. Y si iban a llegar a Asia, iban a hablar la misma cosa. Si iban a África, iban a hablar el mismo lenguaje. Así que podían ir a predicar el evangelio a toda criatura. Era el Señor obrando, haciendo todo esto. También a la misma vez se fundó los diferentes, si lo puedo llamar, sectas de los judíos, de los saduceos y los fariseos. Alrededor de todo el mundo la tecnología fue creciendo, el conocimiento, un estudio de ciencia y otra cosa estaba creciendo. Y usted pregunta por qué eso es importante. El Señor Jesucristo usó estas mismas cosas como ejemplos cuando estaba predicando y enseñando. Después Pablo también usaba estas cosas. El Señor estaba preparando el mundo para todo poder predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia habla aún la naturaleza declara y quedamos sin excusa. ¿Cuántos digan amén? Entiende, todo esto trabajó junto para que cuando Jesús llegó a la tierra y Él comenzó a ministrar y hacer todo lo que estaba haciendo, que la palabra y el testimonio podía ir a alcanzar hasta Roma. El Señor estaba obrando y haciendo todo esto para que el evangelio podía alcanzar el resto de Asia, podía ir a África, podía ir a las diferentes tribus, a gente alrededor del mundo. Todo esto trabajó junto para preparar el mundo de recibir el evangelio, de recibir esta verdad que iba no solo a dar un contrato, sino que iba a salvar almas. Él es un Dios de procesos, un Dios que está preparando las cosas. Con esto voy a terminar. Si puede ir a la próxima, por favor. Tenemos dispensaciones en la Biblia. Algo que deben entender, dispensaciones es algo que el ser humano pone a la Biblia para poder entenderlo. No encontramos esto exactamente, pero es un entender de cómo el Señor trató con el ser humano en diferentes tiempos. Cuando digan amén a eso. Y entendemos que ya a este punto, cuando se está cerrando el Antiguo Testamento y hasta el tiempo de la cruz y Pentecostés, que estaban viviendo debajo de la dispensación de la ley. Esta dispensación de contrato, yo hago, usted hace, usted haga, usted va a hacer y yo voy a hacer. Eso era como estaban viviendo ellos, y esto siguió adelante así por años hasta la cruz y hasta Pentecostés. Cuando digan amén. Hay gente que solo quiere, mueve ahora mismo, pero no, el Señor estaba preparando y preparando y preparando.
Todas estas dispensaciones, es el Señor obrando, ministrando, pasando por un proceso para llevarnos a la última, para llevarnos a la dispensación del reino. Todo lo que pasamos aquí en este mundo, todo lo que enfrentamos en la vida simplemente es una preparación para ir al cielo. Todo lo que hacemos, mira hermano, el Señor nos da bendiciones, el Señor nos da ayuda. Y mira, yo sé que a veces hablo y ustedes piensan, pues el pastor no le gusta eso. No, no es que no me gusta, pero eso solo son beneficios, eso no es el enfoque. Yo busco del Señor, estas cosas serán añadidas. Yo no alabo por las cosas que van a ser añadidas. Yo alabo por el Dios que tiene toda esa cosa en su mano. Estamos aquí no por las bendiciones de Dios ni la ayuda. Estamos aquí porque es Él o nada. Por eso estamos en la iglesia. Por eso estamos aquí en la oración todo el tiempo. Y todo esto sirve una preparación para traernos más y más cerca al Señor. Todo esto sirve para traernos al día cuando estamos con Él eternamente. Ya sin esta separación de carne, sin esta separación del pecado, sin nada, pero ahora ir delante del Señor, junto con el Señor, eternamente y para siempre. Pido, hermanos, que se ponen de pie. Vamos a alabar al Señor por la promesa del cielo hoy día. Yo pido que todos se pongan de pie y en sus propias palabras comiencen a alabar al Señor, diciéndole gracias por sus procesos, gracias Señor por sus promesas, gracias Señor porque un día vamos a estar con usted por toda la eternidad. Levanta su mano.